Hay el tiempo de nosotros que estamos aquí, yo que estoy hablando, vosotros que me están escuchando, y yo empiezo, era una vez en un lugar muy lejano. Yo estoy representando una cosa que no se pasa aquí, no, ni en este espacio, ni ahora. Fue a mucho tiempo en otro lugar. Bueno, a veces puede ser en el mismo lugar, pero fue en otro tiempo. Pero las dos dimensiones están siempre presentes. Y lo que yo analicé en el trabajo de Virginia y de nosotros fue justo la manera como gestionan esta distancia. Porque a veces esta distancia puede ser más pequeña o más grande, de acuerdo, el narrador se mueve entre esos dos polos de la mimesis. A ver, si aquí tenemos la diegesis, ¿no? Si tenemos la diegesis, el narrador va a contar, el narrador va a contar que hace mucho tiempo en el salón del palacio el rey ahí estaba sentado en su trono, se irguió y mandó que matasen el ladrón. Sí, casi fue pura diegesis. Sí. Cuando hay un diegesis, lo que tenemos que hacer nosotros, yo, porque no estoy preocupado en mi observación y mi investigación, no estoy preocupado con vosotros, estoy preocupado con quien hace. Yo tengo que visualizar, porque no está sucediendo aquí y ahora, solo sucede aquí dentro. Es una visualización. Ahora sí, me muevo un poquito en el continuo. Aquí está el polo de la diegesis, allá el polo de la mimesis. Me moví un poquito para aquí, ¿no? Le voy a decir, hace mucho tiempo en el salón del palacio estaba el rey sentado en su trono. Yo voy a mudar aquí algo, tengo que meter un elemento. A ver, espacial, porque me sirve. Ahí estaba hace mucho tiempo en el palacio, estaba el rey sentado en el salón del palacio. Por una ventana abierta entraba la luz de la final de la tarde y él de repente se levantó y mandó que matasen el ladrón. Ahora sí, me voy un poquito aquí a ver la delicadeza de esta matriz. Érase una vez hace mucho tiempo un rey que estaba sentado en el trono en el salón del palacio. Una luz entraba por la ventana abierta de final de tarde. Él se levantó y dijo al ladrón que lo matasen al ladrón. Dos gestos. ¿Sí? Son dos gestos deíticos, se llaman, referencian espacialmente. ¿Qué sucedió aquí? Yo empiezo a representar de forma más directa existentes y eventos de la historia. Cuando hizo esto, de repente la luz que entraba por la ventana ya no estaba en otro lugar, en otro tiempo, estaba aquí. Y el ladrón estaba ahí, y yo casi que era el rey. ¿No? Vamos por aquí y voy a subir el discurso directo del rey. Hablo de todo, la luz que entraba, el ladrón, el rey se levantó y maten al ladrón. Estoy representando un poquito. Y vamos metiendo cosas aquí, ¿no? Por ejemplo, el presente histórico. Empiezo a trabajar con el presente histórico. El rey se levanta, y no se levantó, se levanta. Con el gesto deítico y se levanta. Quiere decir que estoy representando directamente no solo el espacio, para el tiempo empieza a ser lo mismo. La distancia entre el tiempo, la dimensión del tiempo y espacio del discurso empieza a ser más cercana a la dimensión de la historia, espacio-tiempo de la historia. Y cuando llegamos aquí, ya yo no estoy aquí, estoy sentado ahí con la ropa del rey, un proyector entrando por ahí, otro performer que está haciendo de ladrón, ¿no? Se comprende la idea. Nosotros todos, cuando contamos una historia, en la calle, no importa, todos nosotros que contamos una historia, estamos continuamente oscilando de un polo para otro. Ahora hacemos la personaje, ahora tomamos la perspectiva de la personaje, ahora mimetizamos un poco. Puede ser una mimetización, puede ser un gesto kinemínico. Yo voy a hablar de los gestos después. Yo, por ejemplo, puedo decir, el hombre estaba andando, voy a hacer así, ¿no? Ay, me encantan los narradores de Gran Bretaña, hacen una cosa maravillosa. Y el hombre llamó a la puerta. No, es representar directamente el sonido de ahí de la historia. Pero en todos nosotros estamos siempre oscilando cuando estamos. Ahora tomando los discursos directos, ahora acercando el tiempo. Se comprendió esto, ¿no? Son los dos modelos principales. Yo quería decir que entonces, que si en la diegesis
Cuando yo tengo la comunicación hecha solo casi puramente por comunicación verbal, quiere decir simbólica, por signos simbólicos, que quiere decir que está una cosa que no es, la cosa de la historia es representada por otra, y no por una igual que ella, ¿no? Cuando tenemos la representación por diegesis, lo que tenemos es la visualización. Yo voy a escribir en portugués porque no me sale el... Cuando tenemos la mimesis, es un tema que me encanta y que es de Richard Schechner, como me sabe, lo que tenemos es la actualización. La actualización es, o la presentificación, es cuando la historia es lo que está sucediendo, es ahora, aquí y ahora. ¿No? Bien. Ahí está. ¿Cuánto tiempo tengo? 4 años. Bien. 15 minutos. A ver. Voy a hablar de otra cosa. Me gustaría mucho hablar de los tipos de gestos, del trabajo, porque luego fui a analizar las materialidades de la narración, lo que llaman las materialidades. Son el discurso verbal, que es el texto y la prosodia, que no se pueden mirar separados. Es la kinesia, que es la gestualidad, y la prosemia, que es la utilización del espacio. Yo observé también esos aspectos materiales en las performances de los narradores, pero no voy a hablar de eso porque no vamos a tener tiempo. Voy a hablar de otra cosa muy importante, que es casi el tercer punto principal de análisis para mí, que es la metanarración. La metanarración es todo el discurso. Cuando yo hablo de discurso, no estoy hablando de discurso verbal solo. Todo el discurso, ¿no? Toda la comunicación que se pasa ahí. La metanarración es todo el discurso que no está trabajando para la representación de la historia. Todo lo que no tiene que ver con la representación de la historia es metanarración. Hola, mi nombre es Luis, vengo de Portugal. Es metanarración. ¿Me están escuchando ahí detrás? Metanarración. Ah, eso me acuerda de otra historia. Metanarración. Todo lo que no está representando la historia es metanarración. Yo observé la metanarración diferenciando varias funciones y fui a buscar las funciones del lenguaje de Jacobson. Y así que tenemos una primera función que expresiva o emotiva, como la queráis. Yo prefiero expresiva. Que es toda la metanarración que referencia el propio narrador. Como estamos hablando de narración, voy a hablar así. Todo el discurso que tiene que ver con el propio narrador. Ah, estoy muy feliz de estar aquí hoy, me llamo Luis, y eso. Cumple una metanarración que cumple una función expresiva. Tiene que ver conmigo mismo. Conativa, que quiere decir el público que está escuchando, el interlocutor. Toda la metanarración que refiere a lo del público, ¿estás bien ahí, no? Pregunto ahí. Ah, qué camisa tan bonita, eso, ¿no? No se puede decir esa palabra en Portugal, ¿verdad? Metalingüística es muy interesante esta es muy interesante. Para mí, personalmente, es muy interesante porque cuando cuento aquí en España, estoy utilizando continuamente elementos de metanarración con la función metalingüística. Quiere decir, todo lo que se refiere al propio código, al propio lenguaje.
¿no? Cuando digo, iba por una ventana, por una janela, ¿cómo se dice en español? Ventana. Ventana. Y esto es metanarración, pero tiene una función de hablar sobre el propio código, que puede no ser una lengua. Si un narrador empieza cómo comienzan todas las historias. ¿Cómo comienzan? Esto, si vemos las historias como language, ¿no? como una lengua. Y luego, la última y principal para nosotros, la función fática de patos, ¿no? Patos. De simpático, de empático. La función fática es la que tiene que ver todo elemento de metanarración que tiene que ver con la relación misma entre los que están presentes. Y que es uno de los aspectos más visibles en la práctica de los narradores, ¿no? Esa gestión de la relación. Por tanto, la metanarración a nivel fático es impresionante, la cantidad, los matices, las diferentes maneras de cada narrador utilizar, los momentos en que utilizan sus formas de hacer. Ese aspecto importante de la narración tiene que ver con una cosa importante en los discursos y las maneras de hacer de los artistas encuadrados en los movimientos de narración oral, porque hay narración de carne y oso que no está contextualizada en los movimientos artísticos de narración oral. Hay muchas formas de teatro, de espectáculo, de performance que utilizan la narración. ¿Sí? Y que desde el punto de vista semiótico es lo mismo, pero después es una cuestión de contexto. Si pensamos en el teatro de narración italiano, el teatro de narración italiano es narración, pero hay que ver ese contexto, es lo que diferencia la cosa. Empatía. Sí, existe la palabra en castellano. Sí. Es diferente de simpatía. Simpatía es cuando yo quiero, ahí de manera muy... Simpatía es cuando a mí me gusta la persona, o yo quiero que la persona me guste. Empatía es cuando yo siento lo mismo que la persona, ¿no? Estamos empáticos, estamos sintiendo lo mismo. La teoría de narrativa estuve muy preocupada con la empatía, pero la empatía del lector o del observador del cine para con los personajes. Hay poca teoría sobre la narración, sobre el papel del narrador. Luego, cuando hablo de empatía, es cuando el narrador, otra vez, yo no estoy preocupado con la recepción, el narrador. La empatía es todo el trabajo que el narrador hace para que sus interlocutores sientan que están viendo y sintiendo el mismo que él. Emerge cuando el narrador está más en el polo de la diegesis. Porque cuanto más distancia entre el discurso y la historia, ¿no?, más cercano el actor del discurso de sus oyentes, de sus interlocutores. A ver, si el narrador en un momento toma el personaje del cuento, durante un momento, en ese momento se distancia de quien está oyendo, porque él está mirando su tiempo, su espacio, ya no es el espacio y el tiempo de todos nosotros, él ya está en el tiempo y en el espacio de la historia. Cuanto más cercano a la diegesis, la historia está más lejos y el narrador, está más cercano de quien está viendo. Una narrativa nos dice, la teoría de la narrativa, desde los formalistas rusos, dice que la narrativa es hecha. Yo voy a utilizar la terminología de Genet, ¿sí? Después podemos cambiar y hablar de otros. Una narrativa es hecha por una historia y un discurso, ¿no? La historia es esta cosa impalpable, ¿no? La historia de... No sé, tenéis aquí la historia de Tía Miseria, ¿no? En España. La historia de Tía Miseria, por ejemplo. Es la historia de Tía Miseria. El discurso es la forma
como cuento yo la historia de TNC. Por eso podemos contar la misma historia de muchas maneras, ¿no? La historia, yo voy a poner aquí dos cosas porque van a ser importantes después. La historia tiene dos dimensiones: los existentes, lo que existe en la historia, y los eventos, lo que sucede en la historia, ¿no? Esto es importante después. El discurso también es hecho tiene dos dimensiones. Por eso Genet dice que hay el discurso y luego el discurso narrativo. Que es, el discurso es hecho de una forma y de una expresión o manifestación la manifestación, aquí estoy diciendo muchos nombres, perdón, porque me voy acordando de los nombres. Yo estoy utilizando aquí la terminología de Shatner, Seymour Shatner, que fue un teórico que estudió la narrativa en el cine, pero nos dijo cosas maravillosas para estudiar la narración. Porque la teoría de la literatura también hace la distinción entre, si hiciera un curso de escribir literatura, eso es un modelo que seguir, la diferencia entre showing, mostrando, y telling. En la teoría de la narrativa anglosajona dice mucho que un buen escritor es lo que hace más showing que telling, ¿no? Se comprende, ¿no? Contando showing, contando. Solo por curiosidad, ¿cuánto tiempo te lleva hacer la tesis? ¿Cuántos viajes? La tesis, yo empecé la investigación en 2008-2009 cuando acabé la otra investigación sobre los cuentos tradicionales, ¿no? Sobre la muerte en los cuentos tradicionales. Y cuando acabé ese trabajo de investigación sobre la muerte en los cuentos tradicionales, empecé comprendiendo que lo que me gustaba estudiar no era lo que contaban los narradores, pero cómo lo hacían. Y miraba y empecé ahí. Pero tuve la beca para empezar el proyecto en 2010. Y la beca acabó en 2015, pero yo no había acabado todavía. Así que la entregué en 2016 y fue cuando se acabó. Yo quería, si pudieras contarnos más cositas como lo que has dicho de la puerta o que narrador, de diferencias que hayas observado entre un narrador y otra o así. Sí, cuando hablas de... Sí. Como algún ejemplo más de diferencias de modos de narrar entre las culturas, ¿no? Porque has nombrado gente muy Sí, distinta. puedo decir, por ejemplo, cosas interesantes. Entre Portugal y España, y entre España y Francia, son muy distintos, ¿no? Y con la escuela, no hay una escuela, pero la manera de contar anglosaxónica, irlandesa y inglesa, las cosas son un poco diferentes. Pero, por ejemplo, para hablar de gestos, que no hablé aquí hace poco, y para decir, por ejemplo, cómo hay una tendencia en Francia más que aquí, y aquí un poquito más que en Portugal. Una tendencia para actualizar el espacio de la historia. Los franceses tienen un trabajo muchísimo bueno, quien ha visto Pepito Mateo sabe de lo que estoy hablando, de actualización del espacio. Cuando Pepito Mateo o otros cuentan, lo que están haciendo es una actualización del espacio. Pueden haber, utilizan mucho el presente histórico. El presente histórico, ¿no? Conjugan en el presente. Mismo cuando canta español, creo que Pepito cuenta mucho en el presente histórico. Y lo que hace es utilizar los medios que tiene de gestos deíticos, los gestos que apuntan, ¿no? Para ir construyendo el espacio de la escena. Yo no lo puedo imitar, nadie lo puede imitar, Pepito, pero está contando, está una puerta, una mesa, y él pasa por detrás de la mesa, y de repente estamos viendo la silla, las cosas que están ahí en la escena, que se van construyendo. Si lo viste hace 2 años en la escuela, estuvo Pepito, que tuvo una función también,
y contó el cuento tradicional de la ciudad, de las dos ciudades que son la misma ciudad, y fuimos de paseo. Y eso hace una cosa muy curiosa, por ejemplo, es que Pepe, por ejemplo, a él no le gusta nada eso que hacemos en Portugal de contar más de un narrador. ¿No? ¿Cómo? En Portugal hacemos mucho, es otro tema interesante. ¿Por qué no decimos espectáculo cuando hablamos de narración? En Portugal hacemos muchas sesiones o funciones en que están muchos narradores contando, 2, 3. No. Narradores que vienen, yo voy de Faro, otro viene de Porto, a veces no nos conocemos. Y a veces sucede aquí en festivales en España, un detrás de los otros. Sí. Pero en Portugal no, te meten ahí en la escena 3 sillas y ahí estás sentada en la silla para contar. Eso para Pep es imposible por el tiempo, pero para Pepito o para Claire Murphy o para Ben Haggerty es imposible porque ellos necesitan el espacio para construir, para actualizar su historia. Y los portugueses casi no trabajan la actualización del espacio, casi no trabajan. Que era injusto que tan pocos tuvieron tanta cosa y que tantos tuvieron casi nada. Y que él lucharía por este mundo justo y sin clases de que hablaban sus historias. La segunda certeza, el corazón de Clarita un día sería suyo. 2 utopías. Se entregó a ellos de todo su corazón. La vida comprobó a Horacio que hay sueños más fáciles de concretizar que otros. El mundo no cambió, pero él conquistó el corazón de Clarita. Por supuesto, se encontraron en secreto, porque don Ernesto no podía siquiera imaginar que su única hija estuviera enamorada del peor revolucionario que había en el pueblo, portavoz de todos los trabajadores, que con aquellas historias inflamaba a toda la gente contra el patrón, que era él. Pero pasado poco tiempo, porque el tiempo pasa siempre, don Ernesto cayó fatalmente enfermo. 93 años. En la mañana siguiente, llamó Clarita, que se acercó a él, le dio las manos. Don Ernesto gastó sus últimas palabras para preguntar a su hija si ella amaba el revolucionario con quien salía en secreto. Y Clarita, llena de ternura, de sorpresa, asintió con la cabeza. Y don Ernesto sonrió, cerró los ojos y partió en paz. Un año más tarde, Clarita arrinconó a Horacio contra la pared y le preguntó cuándo se casaban. Horacio le contestó que el casamiento era una institución hipócrita y burguesa, una invención reaccionaria de una sociedad dominada por la Iglesia. 2 meses más tarde, casaron en civil. Y cuando vio Clarita, toda de blanco, peregrinaba, Horacio casi agradeció al cielo. Pero con el primer hijo nació, prohibió que el niño fuera bautizado. Y los que se siguieran tampoco. Y Clarita, como al primero, fingió que seguía, pero lo hizo en secreto. Al final se trataba de la salvación de las almas de sus niños. Por la misma razón, todos los domingos iba con ellos a la misa y todos los domingos al almuerzo, ahí en la casa de Horacio y Clarita, religiosamente había discusión. ¿Vale? Ese es el cuento con el que tenéis que hacer el reto. ¿Vale? Ese cuento, ahora es más difícil, ¿eh?
¿vale? Entonces, ¿qué pasa luego? El que quería retos fáciles tenía que haber venido el año pasado. No eran tampoco fáciles. Vale, una vez que tengáis hecho el grupo, asignáis a alguien que venga aquí a la mesa. ¿Vale? Una vez que estéis con el grupo, y que bueno, ¿te acuerdas del cuento? Sí, no sé qué, yo no tengo ni idea, no sé cuánto, bla, bla. Bueno, pues tal. Luego cogéis una cosa de estas, que es el reto. Hoy día... Por grupo, un showtelling muy tenso, ¿vale? Sí, porque el año pasado había veces que salía muy teatralizado y eso no es nuestro fin. Que sale, metemos la pata, genial, porque lo bueno de los retos es que después vamos a poder hablar sobre ellos y qué problemas he visto, que no, como público, porque van a ser retos también muy en espacios, ¿vale? Entonces, haremos una cosa. Ahora repartiremos esto, haremos 2 grupos, después repartimos los retos, cada grupo se va a un espacio diferenciado, distinto para trabajar, hasta las 7. Estamos pidiendo manos inocentes. ¿Qué estáis trayendo aquí? Señorita que riega la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Ya la habíamos liado otra vez, un enfrentamiento dialéctico. La señorita contestó, caballero aventurero, ¿cuántas estrellas tiene el cielo? ¿Y el beso del encajero? ¿Estaba malo o estaba bueno? ¿Y el nabo por el culo? ¿Estaba blando o estaba duro? ¿Esto lo veis como posibilidad, como opción, como algo posible incluso para trabajar? Sí, claro. Yo, además, una cosa que me ha gustado mucho es el hecho de que los 5 hemos optado por ser narradores, pero nos íbamos dando la vez. Entonces, normalmente no, muchas veces en las contadas comunes, pues tú cuentas tu historia, el otro cuenta, pero aquí era, venga, vamos a contar la historia de los 5 y, bueno, tenías que marcar más o menos, oye, voy a acabar así para que sepas que te toca. Y qué bonito, lo han repartido, ¿no? Sí. Sí, los diferentes estilos de guías además, ¿no? Sí, no, Stevie nos ha puesto así. Castilla es el límite de lo absurdo cuando empieza a cantar la canción esa como era pío, 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 dame lo que es mío. Yo me imagino el rey partiéndose el culo viéndome el pollito y dice, venga, vamos, métete al corral, voy a mandar ahí unos gallos estos de pelea para que te revienten a picotazos. No se lo dice que... Bueno, te lo metes, sí, sí. Y lo meten, y cuando está allí con los gallos que lo van a pegar que no, él dice, zorro, zorrito, salta de culito, y zasca, todos los gallos. Y sigue con la cancioncita, Pío, 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 dame lo que es mío. Mierda de polla. Pío, 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 dame lo que es mío. Pío, 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 dame lo que es mío. Que yo lo que pienso es que me ha gustado mucho ver lo complejo de eso, ir intercambiando la palabra improvisadamente, ir tomando de manera que intentar no pisaros, pero hablar todo y poner un granito de arena y seguir la línea, recogiendo lo que decía el otro y todo. Y era difícil, pero era muy bonita la propuesta. Y creo que así, una vez hecho ese trabajo, ahora lo podréis hacer esta cosa de hacerlo, pero para nosotros. No, que a ver cómo era eso de tenernos detrás. La sensación de tener el público detrás. Yo sí que tenía el público muy presente, pero no miraba, pero sí que y cuando el público reacciona positivamente porque se ríe y lo notas de energía, pues eso te sientes empujado. sube. Había una vez 3 cerditos que querían vivir en un bosque. El primero se hizo la casa de paja. ¡Vago, vago, vago eres! ¡Vago, vago, vago eres! El segundo prefirió usar otro material. Tocar madera. Tocar madera. Y el tercero ya se arriba. De piedra de la cama, de piedra
cuando aquella bestia se acercó, lo cogió por el pescuezo, lo levantó frente a esas fauces babeantes. ¡No! 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 ¡Mis jamoncitos! ¡Mis jamoncitos! Oye, os ha costado mucho ensayar, porque era muy coral, muy... No ha costado. No, sobre todo me lo pasamos muy bien. Buscando canciones que tuviesen que ver para que hablara la canción y no el texto. Pues salían rápido. Y sí, Claro que yo me pregunto cómo han podido ser felices para siempre guardados dentro de una caja que a su vez estaba dentro del armario de una princesa. Me imagino que siempre les quedaría eso de ser los zapatos más famosos del mundo de los cuentos. Bueno, en realidad la famosa era yo, ¿eh? No, perdona. El más importante de los zapatos es el zapato de hierro, si no, ¿cómo se van a hacer los castigos? No, son las botas del gato con botas, que además son altas y grandes, o sea, son dos botas. Bueno, no, aquí, entonces vamos a eso. Dime cuántos años tienes tú. Zapatito blanco, zapatito azul. El más importante eres tú. Que yo quería deciros que me ha parecido muy interesante de pronto cómo había empezado con ese efecto como de inmersión, ¿no? Que estabais hablando, nosotros éramos uno de los personajes del cuento. De hecho, la propuesta inicial era dividir el público en dos, o sea, dejaros sin que os dieseis, bueno, dejar una fila en medio o hacer un pasillo en medio y vosotros seréis los zapatos. Uno era el zapato, el derecho y el izquierdo. Y otra idea era que estábamos ponemos sentadas ahí contrapegados. dentro. pero que es muy interesante lo de utilizar a la segunda persona, que es verdad que nunca, no lo usamos normalmente al contar. Entonces el reto de segunda persona, por eso es la inmersión, porque claro, la gente es... Aquel hombre cogió el saco, el zurrón, lo cerró, se lo cargó al hombro y fue al siguiente pueblo. Allí se plantó en medio de la plaza y le dijo: canta, canta, zurrón, o te pego con el bastón. Y aquel zurrón se puso a cantar. En un zurrón me diga, en un zurrón moriré, por culpa de un enemigo. Que en la fuente me dejé. Y claro, ¿qué hace un artista callejero cuando se va a dormir la siesta? Dormirse la fiesta. Roncar. Y aquel hombre empezó a roncar y a roncar y no sobraron más de 5 ronquidos cuando la madre, muy sigilosa, se acercó al saco. Despacio desató la cuerda que cerraba la boca y allí vio los ojos que llevaba meses sin ver. No había duda. Con todo el cariño que guardaba en sus manos, cogió a su hija y la acostó en la cama de que tanto tiempo la había echado de menos. Justo después, el gato del vecino, que cada mañana... Has cambiado lo que tenías en la cabeza, bueno, en las demás, teníais a lo mejor una idea en la cabeza y depende del orden, os habéis visto, ¿cómo digo esto? ¿La habéis cambiado de sitio y qué habéis cambiado? Bueno, en mi caso no, porque me tocaba detrás de ella. Tú das miedo. Me ha tocado detrás de ella, con lo cual ya llevábamos un orden lógico. Pero Yo también iba a entrar, en su caso, bueno, como ella termina el cuento, porque el hombre aprendió la lección, entonces yo tenía que presentar a la niña, entonces era como, bueno, pero alguien más aprendió una lección aquí para contar lo de la niña del anillo, que cerrará el principio del cuento. Y luego ya, claro, lo de Tania, si no hubiese. Sus cultivos funcionan y sirven. Y llegó también el hada María, que le dio el don de la alegría y del placer de vivir. Llegó después el hada papaya. Papaya que le dio un don de papaya.
Y de repente, como una exhalación, irrumpió en la fiesta el hada Amapola, que no había sido invitada porque tenía mala fama y estaba muy enfadada, tanto que lanzó una maldición sobre ese bebé. Esta niña, cuando cumpla 15 años, morirá. Bueno, no, se dormirá eternamente o durante 100 años porque se picará con una rueca. Bueno, así llegó despistada tarde con olor a sexo matutino, no sabemos por qué, la lavanda, que le dijo, bueno, ¿y qué os parece si en vez de dormir para siempre, pues que se despierte y escuchen un olor que les parezca interesante? Pero es fascinante, no, es fascinante porque ya podemos contar penetraciones y todo, ¿no? Que esto a mí me parece súper sensual y súper erótico, sin tener que hay que encontrar una sexualidad masculina. Acércate a la fuente, pero si en la fuente ya no sale agua, que no es que, de verdad. Sí, pregunta, que te vas muy despistado. Si era fácil, ¿ves? Tienes que seguir por el camino de la vereda, pero cuando vayas a ver al diablo, pues le preguntas que por qué la fuente ya no tiene vino. Venga, por ahí, es por ahí. Y por ahí llega. Ay, qué buen mozo. Pobre. Pero buen mozo. ¿Pero dónde está? Sí, hombre, pues vete para el manzano donde el Pac, que lo mucho que te va a dar ese manzano va a ser algo de sombra. Que ahora ya no da manzanas de oro. Todo el mundo lo sabe. ¿Pero por qué? ¿Por qué están hablando? Pero me tienes que traer una respuesta si te lo digo. Mano, chuchón, palmadita. Se va. Por el caminito del río. Lo tengo. A mí me ha sorprendido que yo me imaginaba que era tiempo real. ¿El tiempo real? Era tiempo real. Había que narrarlo en presente. Pero como si estuviera pasando. porque me sumergí muchísimo por eso. Virginia. Sí, yo es en relación a la mirada que quería comentar cosas, ¿no? Porque hay una clave también de que la mayoría mirabais para abajo, entonces eso os colocaba a vosotros como seres superiores a la Lo que estaba desarrollando era como de dioses del Olimpo. Me resultaba muy interesante. Lo que me costaba era reconciliar eso con el tema de la cuarta, o sea, era una cuarta pared cerrada a veces. Hoy vamos a sentar en el suelo, fuera, en círculo, de modo que nosotros estuviéramos alrededor, que igual que aquí tuvierais que moveros vosotros para ver el mercado. No, pero artísticamente era otra cosa con el árbol, ahí era muy Ha cambiado de que os libréis de mojaros el culo en el piso. ¿Parecía un mercado o os ha faltado algo? A
mí me parecía, me recordaba más a juglares o gente más que ven, ¿no? Como músicos callejeros o algo así más que vendieron. Quizás se ha instalado al principio lo de 90, pero luego se ha perdido un poquito Sí. en el Cuando cada uno recogía una parte, yo solamente noté en el de Beatriz o en el de Iñaki, que sí que me lo querían vender. Los demás era, bueno, pues ahora viene este trozo, ¿no? Pero no parecía una venta. Sí, bueno, los vendedores trabajamos sobre todo en cercanía. A mí al principio me ha parecido muy sorprendente, ¿no? Porque no, vamos, yo estaba mirando el escenario, o sea, estaba completamente despistada y sí que El chico piensa que la muchacha le va a terminar. Se citan en un café, ¿no es cierto? Y cuando se sientan, la muchacha le dice, estoy embarazada. ¿A quién le cambia la respiración en la escena? ¿Sí? ¿Qué respiración hay en esa escena? Él viene pensando una cosa y le sale exactamente lo contrario. Por supuesto, el aliento de la escena es distinto. No estoy yo aquí afuera contando lo que está pasando allá. Es que si yo entro, alguien respira de una manera y al terminar la escena respira de otra. ¿Quién es el fundamental ahí que cambió de respiración? En este caso, o la muchacha, porque la muchacha de pronto está esperando. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué le va a decir? ¿Seguimos, terminamos, aborta? ¿Qué? ¿Qué va a pasar ahí? Ella también tiene una alteración y cuando él se queda parapléjico, pues se queda aterrado, se queda para ella, para afuera, quedan dos emociones, se transforman las dos respiraciones. Yo no decido a quién le oigo la respiración, yo oigo una respiración. Y esa es la respiración con la que cuento la escena. Porque la oigo, insisto, nuestro trabajo somos las ondas de la caída de la piedra. Las escenas son esas piedras que van cayendo a lo largo de la historia. Entonces yo como narrador a veces estoy muy cerca de la piedra, a veces estoy más lejos de la piedra, pero las emociones se sienten. Y claro, no te quedas igual en el agua, te mueves con el agua. Entonces, ¿qué es lo que yo oigo? ¿Qué es lo que hace que cuando te cuentas un cuento de 20 minutos o de media hora o de 45, el público diga, se me pasó así? No es que vas con un ritmo, es que oyes tantos ritmos a lo largo de la sesión y los ritmos los vas interpretando al contar. Yo no asumo al personaje, pero respiro como el personaje, respiro como al que le está pasando la historia. Entonces en momentos vas más lento, en momentos vas más rápido. Lo que vos preguntabas de la pausa, ¿no? Tiene que ver es un poco con eso. Hay un momento donde uno recibe el rebote de esa escena y al recibirlo cuenta a una velocidad o a otra, cuenta con unas palabras o con otras, con un pudor o sin el pudor. ¿Qué es lo que te lleva? Y esa escucha sobre el aliento es lo que hace que la historia sea distinta una a otra cuando cuentas. De nuevo volvemos a lo que hablábamos Marta ayer de todas las historias te enseñan a narrar distinto, porque cada historia tiene su propio aliento. Y es mi trabajo descubrir el aliento de la historia, no imponerle mi aliento a la historia. Porque yo soy salsera, entonces todo me va a sonar a salsa. No, a mí me gusta también contar a Bach. A mí también me gusta contar cuentos ingleses. A mí me gusta contar un cuento ruso. A mí me gusta contar un cuento de los negros de las Antillas. Y no puede ser que todo suene salsero. Claro, pues el puente estaba ahí trazado, ¿no? Estaba trazado en esta, digamos, como en este leitmotiv, que me hizo atravesar ese aviso. Pero ese leitmotiv no lo vi lo descubrí post. Pero hay mucho narrador que construye completamente al contrario. Primero, me gustó mucho lo que pasó con Luis, cuando le hacen la pregunta, ¿y todo lo tenés escrito? Y él dice, todo lo tengo escrito. La única manera en que yo estoy seguro es que todo está escrito. Y vos decís, contrario completamente a mi proceso. Y ninguno de los dos procesos, o lo de Paula lleno, yo todo tengo oral. Yo tengo claramente oral aquí en la cabeza, lo voy llevando y lo voy haciendo. Y lo único que fue cuando dijo, ¿cómo se me olvide uno? No, todo. Claro.
o sea, cada cual lo que tiene que saber es cuál es, digamos, su más habitual camino, y no imponerse el otro camino. Porque yo empecé con espectáculos, pero no empecé con espectáculos, yo empecé contando unas historias y de repente esas historias en cuestión de 2 años se hicieron un espectáculo. Después me conocí con Nicolás Buenaventura, que trabaja al contrario, más como en el mundo del teatro. Libretea, escribe, va haciendo versiones orales. Entonces, en el contacto de trabajo con él, yo intenté acomodarme de esa manera, pero de esa manera yo no podía, me bloqueaba. Porque entonces yo quería contar un cuento de ladrones y pensaba que tenía que hacer un espectáculo de ladrones. Pero después decía, no, pues yo quiero contar un cuento de ladrones, no quiero contar cuentos de ladrones. Entonces, estuve muy bloqueada como unos 2 o 3 años, donde iba entrando a repertorio, pero no. Entonces, un cuento de ladrones, voy a contar un espectáculo de ladrones. No, buscaba y buscaba, pero no me daba espectáculo. Un cuento de piratas, entonces voy a contar un espectáculo de piratas, pero no tenía un espectáculo de piratas, no era. ¿Sí? Piratas o ladrones, piratas o ladrones. A ver, sí, todas las versiones, a ver si me enganchaba. Hasta que vine a un evento aquí en Elche y trajeron un narrador inglés. Y ese narrador hacía lo tradicional, contaba. O sea, sabía dónde empezaba, pero se le iban tejiendo los cuentos. No sabía dónde iba a terminar. No tenía una secuencia. No era una estructura, era narrador, pues como una yo lo llamo una contada. Una cosa es una contada, una cosa es un espectáculo de narración. Y otra es una colectiva, que es otra cosa. Entonces, veo yo al inglés que hace su función con cuentos muy tradicionales, así muy estilo Tim, muy como el Tim Boyle, y lo veo, y yo estoy aquí sentada, veo lo que hace, digo qué bueno es, pero no, esto no es un espectáculo. Inmediatamente digo yo, ¿y por qué tiene que ser un espectáculo? Si esto también es un derecho del narrador. O sea, el narrador puede presentarse en escena de muchas maneras, no de una manera. Y yo, ¿por qué me estoy bloqueando a una manera? Si yo puedo contar como él, o un espectáculo, o una colectiva. Y quitar ese cinturón, digamos, que yo solita me lo había puesto, porque no era que Nicolás me había dicho, tienes que montar espectáculos. No, esa es su manera de trabajar, no mi manera de trabajar. Luego le hizo el amor a Susana, intentando aumentar todas las letras raras que tienen los rusos, borrarle todos los abecedarios y entrar con todos los ideogramas orientales. Y claro, iban pasando los días y Rodrigo cada vez la temía más, pero a la vez la amaba más, quería esa mujer libre y loca, pero a la vez estaba aterrado de tener esa mujer libre y loca a su lado, conteniendo esa bestialidad que le salía, sabiendo que no podía ser. Y un día Susana le dijo, ay Rodrigo, y el día que me acosté con el tonto, porque era tonto, realmente tonto. Lo que pasa es que cuando las mujeres tenemos ganas, pensamos que las tonterías de los hombres son chistecitos. Pero ya matadas las ganas, ya empieza uno a oírlos de verdad. Realmente, sistemáticamente tonto. Rodrigo era tan tonto que mis amigos fingían que no lo oían para no tenerle que contestar. Era tan tonto, Rodrigo, que un día estaba yo llorando a mi amiga Pilar, que estaba haciendo un posgrado en Nueva York, y me dijo, claro, es que la distancia aleja mucho. Tautológicamente tonto, Rodrigo. Aunque bueno, hay que reconocer que ese hombre tenía la verga más grande que yo jamás haya visto. Pero la tuya está bien, Rodrigo. No entiendo cuál es la obsesión de los hombres por tenerla tan grande. Hombre, que no es tan cómodo, Rodrigo. Que si es muy grande y estás encima no encajas bien, y si estás debajo no te encajan bien, Rodrigo. Claro, en esas proporciones de ese hombre se hacía un poco más evidente lo que pasa en la mayoría de los hombres, y es que el huevo izquierdo le pesaba más que el derecho. Hay que ser muy puta para saber eso, porque esa información no viene en libros, es información directa, es personal, es conocimiento intransferible. Pero claro, como todas las historias que tienen mucho amor y mucha pasión, esto puede haber terminado muy mal, pero a mí no me da la gana. A mí me da la gana que esa pareja se siga amando por las mañanas, por las tardes, por las noches, que ese hombre siga aguantando a esta mujer loca y libre, que ama y teme, que esta mujer siga inventando, recordando, recogiendo, para tenerlo interesado, para hacerlo reír, para hacerlo crecer, para hacerlo temer, que esa pareja se siga amando locamente,
sencillamente, felizmente, ferozmente, fácilmente, que es como debe ser el amor, para que entre los dos juntos y para siempre acaben para siempre con toda la maldición de la decapitación. Llegaban al orgasmo de un sistema solar. Tanto es así que los dragones decidieron, para amarse, para jugar el juego de las sombras, irse a los confines del universo. Pero claro, a veces llegan al orgasmo en canon, es decir, uno detrás de otro. Y de esa manera es cuando estamos aquí en la Tierra, por ejemplo, y empiezan esas tempestades que uno oye los truenos y los relámpagos se ven y los así caen rayos, pero no cae el agua, ¿no? Ese es un momento, digamos, de orgasmo en canon. Y otros días, en otros momentos, los dragones llegan al orgasmo en coro, parejitos todos a la vez, y es ahí cuando vienen los cataclismos, los tsunamis, los terremotos, y es ahí cuando a todos nos dicen, cuando hay cataclismos, tsunamis, terremotos, catástrofes naturales, que eso ocurre porque somos culpables de cosas. Somos culpables porque nos queremos mal, porque nos tratamos mal, porque nos cuidamos mal. Y yo les quiero decir a ustedes, y me lo digo a mí cada vez que cuento estas historias, que si alguno de nosotros algún día es víctima de un cataclismo, de un tsunami, de un terremoto, de una catástrofe natural, en ese último segundo, pues, cuando ya uno vea que ahí está la muerte de uno, la propia, la que es, la intransferible, en vez de pasar el último segundo en la vida sintiéndonos culpables de nada, más bien pensemos en el colmo de la alegría, que estamos muriendo en medio del orgasmo de un dragón. No, soy fiel al universo del autor, pero no a sus palabras. Digamos, intento reproducir lo que él produjo en mí, o ella, digamos, ¿no? Lo que busco es que eso que a mí esa es la emoción que yo quisiera que al público transmitir, la emoción que el autor me dio a mí. Entonces, ahí sí hago lo que puedo. Si ya hay cosas, después de estarlas contando un tiempo, que decís, no logro que esto se diga claro, o soy muy imprecisa, si, digamos, leo mucho al autor para tener como un universo de palabras, como una bolsa de lenguaje acorde con su mundo. Yo es la primera vez que te escucho contar, entonces me gustaría saber si es tu estilo, es tu forma de contar, esto de meter otras historias dentro de la parte conversacional, que sean historias también las que unan un cuento con otro, en este caso de dragones, ¿no? En general trabajo mucho la idea del espectáculo, de hacer espectáculos tanto para niños como para adultos que tienen. Me preocupa mucho la estructura, es lo que más me preocupa, digamos. Tengo los cuentos y después cómo se van a tejer, cómo se van a abordar, cómo se va a pegar uno al otro. Entonces siempre me lo pregunto, ¿desde dónde van a pegar? Hay ocasiones en que se me juntan cuentos unos con otros, que yo digo, ¿y esto cómo se van a juntar estos cuentos que nunca pensé iban a jugar en el mismo equipo o en el mismo partido? Y sí, lo que más me inquieta es que haya como un entorno, como establecer el universo donde las historias se van a poder desarrollar. Este espectáculo concretamente ha sido al revés. O sea, tuve primero la idea y después el dragón lo tenía yo guardado hacía años. Y yo decía, eso lo quiero contar, eso lo quiero contar. Y cuando me hacen la propuesta de que hagamos un espectáculo erótico, de cuentos eróticos, la estructura son los dragones. Por fin dije, los dragones es la estructura en donde voy a meter los eróticos.
pero es como que ya juegan, mis fantasmas están ahí, ¿no? Pero en eso estoy yo, ¿no? Pero no soy autora, digamos, no soy como muchos narradores que son autores de cuentos, no, yo soy creadora del espectáculo, o sea, en eso es en donde está mi fuerza. Entonces este chaval empezó a contar la película. Sí, es esta película. ¡Buah! ¡Buah! Yo, a ver, dame más datos, ¿de qué vas? Pues había un chaval, ¡buah! Yo, pero ¡buah! Guapo, listo. Dice, ¡buah! Como si tú eres tonta, todo. Era guapo, era listo, era... Vale, el chaval, ¡buah! Que tenía un colega chungo. Entonces el chaval, ¡buah! El colega chungo cuenta con su ¡buah! Y yo ahí había tantos posibles adjetivos que me voy a callar y voy a decir, os juro que no me enteré de nada de la película, porque todo era ¡buah! Y entonces ¡buah! Y fueron allí ¡buah! Y ¡buah! Y ¡buah! Y entonces ¡buah! Y todos sabían de qué estaban hablando menos yo. Esto me parece muy bonito porque tenía tantas ganas el chico de contarme la película, todos de contarme la película. Eso duró un montón, porque para ellos me habían contado la película. Las profesoras se habían ido a llorar de risa porque se estaban dando cuenta. Bueno, cuando acabó, yo, pues nada, tengo que ver esta película porque ¡buah! Las ganas de verla. Le dije a las profesoras, ¿qué película es? ¡Por Dios! Bueno, la película que habían visto todos, por eso todo el mundo sabía de qué estaban hablando, no es una película ¡buah! Además de ¡buah!, dadme algún dato, o sea, algún adjetivo, no también, bueno, yo os lo pido con conciencia, apúntalo, no decir ¡buah! No decir, es una película muy bonita, ¿sabes? Eso bórralo, muy bonita, o sea, podéis decir que es muy bonita, pero dice un poquito más allá, porque si no esto también se queda, ¿no? ¿Por qué te ha gustado? Porque es muy bonita. ¿Y qué más? Es que es muy bonita. No, sobre todo no. Esto es muy importante. Sobre todo digas, me acuerdo de esto, voy a mirar cómo era, como Grimm. No. O Grimm o... No. Paula, te lo puedes contar, pero profesionalmente, ¿no? O sea, que es una anécdota que yo le podría contar a mis amigos o eso tampoco. Es que si la has contado varias veces ya la has elaborado. Y yo prefiero que no esté muy elaborada, para trabajarla aquí de otra manera. Y no es más tal, en alianza editorial. Edith o Edith, acabado en TH, Wharton, W-A-R-T-O-N, que es la autora de la de la inocencia, bueno, es la... Y esta señora hay un momento que dice, al final, que me parece muy ilustrativa, la única sugerencia que puedo hacer es que el narrador de relatos sobrenaturales debe estar muy asustado al contar su historia, ya que si lo está, quizá pueda comunicar a sus lectores, y a los lectores, la sensación de ese algo extraño, insospechado de la filosofía de Horacio. Y es el resorte emotivo, lo que estamos diciendo, ¿no? Si a ti no te asustan los cuentos de fantasmas, tú no vas a asustar al público. O sea, generalmente quienes contamos cuentos de miedo es porque tenemos mucho miedo. Y esto la gente lo identifica. Pues no sabes cómo me relaja. Claro, porque si no, ¿para qué vas a contar cuentos de miedo? Porque funcionan. Ahí te falta el resorte emotivo. Que es... Por eso os pregunto, si os contáis, ¿no? Porque es más fácil identificar el resorte emotivo en algo que identifiquéis. Esto me lo contaba mi madre, mi abuelo, y ahí ya tienes el resorte, directamente, ¿no? Luego está este otro resorte. A mí, como me da mucho miedo los cuentos de fantasmas, la gente va a percibir que a mí me da mucho miedo. Por lo tanto, dice, uy, ¿se ha dado cuenta? Que le da miedo, pues algo de ese miedo se transmite. Que también es muy interesante esto, lo que os acordáis y lo que no os acordáis, y lo que hablamos de la confabulación, ¿no? De todas las cosas que os contaron. La gente tiene la suerte de que algunos contase cosas, ¿no? O bueno, o haber recogido, ¿sabéis? De qué os acordáis y de qué no os acordáis, ¿no? Esto, extrapolado, es porque algunos cuentos tradicionales se siguen contando y otros ya no se cuentan. Hay cuentos que siguen vigentes, ¿no? Que parecen que siguen vigentes. Y otros cuentos que se han dejado de contar. Esto es muy curioso también saber por qué socialmente pasa esto, aparte de los gustos de cada uno, ¿no? Porque Gargancito es un cuento que se cuenta mucho, ahora ya no se cuenta. También la distancia que tenemos con la sociedad rural, ¿no? También porque El gato con botas ahora es un cuento que ya no se cuenta muy poco. Se ha ido distorsionando mucho El gato con botas, es un cuento muy complicado de contar. Se sigue contando la Cenicienta, se sigue contando Blancanieves, se hacen películas de algunos cuentos, de otros no.
Pues, por ejemplo, mi madre es una persona a la que no te puedes imaginar contando un cuento porque es una mujer muy práctica y no me ha contado nunca un cuento. Pero mi abuela, o sea, cuando tú has dicho antes eso de que los narradores solo se sabían 3 cuentos, yo pensaba, ostras, pues como mi abuela solo se sabía esos cuentos y eran los cuentos que nos contaba cuando le suplicábamos durante un... Porque no nos importaba escuchar el mismo cuento 100 veces, 200 veces. Pero yo no recuerdo a mi madre contándome cuentos. Y pero yo... vale también... Sí, no, y yo le pregunté, ¿me contabas? Porque yo no recuerdo. Y ella dice que nos contaba tradicional. Yo no visualizo a mi madre contando, Las madres mienten mucho. Sí, tenía 4, o sea que algo tendría que hacer la mujer, Pero mi abuela sí me contaba un único cuento, nos contaba a las 3 una única historia que son las 7 cabritillas y el lobo. Y una de las imágenes que tenemos ahí las 3, siempre que nos sentamos delante del fuego, es cuando la yaya decía, y le abrió con unas tijeras y nos impacía. Y claro, nosotros veíamos la matanza, pero sabes todo, y luego no le caía. ¿Pero cuántas piedras y da igual, pero a nosotros nos interesaba saber cuántas piedras cabía en la barriga de un lobo. Nosotros teníamos la misma inquietud de un lobo, mi hermano y yo. ¿De cuántas piedras y de qué tamaño? Sí. Es partir directamente de la estructura del cuento oral. ¿Cómo no? ¿Es lo tradicional? Cuando es un cuento tuyo, por ejemplo. Pues que yo no cuento mis cuentos. Claro, es que eso lo que es escrito. Claro. Y luego cuentas tus cuentos. Entonces, es un camino diferente. Es un camino totalmente distinto. Yo soy escritora, pero yo lo que escribo no lo cuento. Yo. O sea, una cosa es la escritura y para mí, ojo. Luego hay gente que es como tú, ¿no? Que escribe sus propios cuentos y ahí tenemos otra cosa. Otra cosa que es, para conseguir esa impresión de realidad, tenéis que hacer un doble trabajo, bajo mi punto de vista. Que es que la gente se olvide de que ese ha sido un cuento escrito. La gente que te escucha. Y luego, cuando tú te escuchas a ti mismo, hay que tener cuidado, lo mismo que cuando tú te ves a ti mismo, porque solo te ves tú, a ti mismo. Y nosotros nos autoengañamos un montón. La opinión que vale es la de la gente que te va a escuchar. La tuya, por supuesto, que tienes la última palabra. Pero por eso no es lo mismo que te escuches tú a ti mismo y que te escuche un auditorio heterogéneo. Entonces ahí tu escucha es diferente. ¿Y por qué me funciona a mí esto y a este no? ¿O por qué esto en este contexto me funciona y aquí no me funciona? ¿Sabes? Por eso insisto tanto en que el último que la palabra eres tú, pero se acaba el cuento con el público, que es el que te da las pautas. Y por eso tardamos tanto en tener un repertorio. Pero cuando tú conoces un cuento tradicional, hay mucho material tuyo. Claro, sí. Y ese material lo vas construyendo mientras vas... Claro, tú dices, yo qué sé, no sé cómo explicarlo, pero si tú dices, voy a contar Caperucita, por poner un ejemplo así que todo el mundo conozca, ¿no? Caperucita, que es un cuento tradicional. Entonces, bueno, voy a contar Caperucita, pero claro, inmediatamente, que es lo que trabajaremos, tú, Caperucita, aunque digas, había una vez una niña, tú ya tienes tu niña en la cabeza, entonces tú dices, y el bosque que yo voy a contar, aunque sea el bosque, no es el mismo bosque que tú. Y mi bosque, o sea, iba por el bosque, yo me estoy viendo un bosque de robles, y un bosque con unas silvas, y un bosque con tal, y cuando iba por ahí, pues arañaba en las piernas, yo qué sé. Y entonces, para mí eso me remite, me lleva a un lado, y yo meto mis cosas de cuando yo camino por el bosque, o mi bosque, no sé si me explico. Es el cuento tradicional, es el cuento de Caperucita, pero por eso todo el mundo puede contar el cuento de Caperucita en una sesión. ¿Y esas ideas las vas apuntando o las vas recordando? Las vas contando. Yo puedo apuntar algo para decir, ¡ay, qué bonito me ha quedado esto cuando lo he dicho! Y como yo tengo muy mala memoria, para estas cosas digo, voy a apuntar, pues yo que no sé si os ha pasado o si lo hacéis, cuando apuntas en la mano, que de repente pones rosa. Pasa, lo pones aquí, lo tienes clarísimo. Pues por ejemplo, voy a apuntar que por el camino se encontró una rosa, que me gusta mucho esta imagen, pues pones aquí rosa. Al día siguiente yo veo rosa y digo, rosa. Tendré que llamar a Rosa, tendré que comprar. Ya no me acuerdo, entonces por eso a veces digo, voy a apuntar algo más que rosa en mi esquemita. Es decir, recogió rosa para que yo diga, ah, quiero meter esta imagen. Pero no pongo, la niña en el medio del camino se paró a recoger una rosa. Porque a mí eso ya me limita la oralidad. No sé si me estoy explicando. Pero a mí, estoy hablando de una experiencia personal. Eso, por eso sería tan interesante lo de las sesiones dialogadas, que aquí es como una pequeña cosilla, ¿no? Que es, no siempre, claro, porque tampoco vamos a ser tan teóricos, ¿no?
Pero si al final, pues eso, gente que a lo mejor te conoce, o gente que sabe en el oficio, o gente que no, que te dé la opinión, ¿no? O que diga, oh, pues sinceramente, o yo me he perdido en esta parte, o yo esto no lo he entendido muy bien, o a mí me gusta mucho esto y otra persona diga, pues a mí esto no me gusta nada, para que tú de todo eso decidas. Pero claro, es el propio narrador el que tiene la última palabra. Por eso el director es una figura tan complicada en la narración oral, porque tiene una visión, y tiene su visión, porque también es una visión creadora desde fuera. Me parece muy complicado tener esa figura intermedia que tú dices. Claro, porque a veces tú acabas y en ese momento no quieres que te digan nada. Claro, también. Y es que al final tú eres la que decides. O sea, es tu responsabilidad. E incluso un director, si coges un director, el director te lo puede decir que tú dices, sí, sí. Sí, no. Sí, sí. Tú dime lo que quieras que luego voy a contar yo y ya haré yo lo que... Entonces mi hermano y mi hermano más pequeño, os pido un esfuerzo de imaginación para que penséis en nosotros de pequeñitos que éramos muy gorditos, pero mucho. Tengo fotos. A lo mejor os la enseño mañana o algo así, pero mucho. Éramos como los muñecos de nieve, pero así, bola, 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 con ricitos y ojitos claros. No damos ternura. Mi madre no. Pues cuando nos contaban cuentos en casa, sabíamos que las madres generalmente contaban cuentos, le pedíamos a la madre que nos contase cuentos. Vamos a contaros un cuento, vamos a contaros un cuento, una persecución implacable, como cuando eres niño, ¿no? Vamos a contaros un cuento. Tanto la hartamos a mi madre que un día ese padre nos dijo, ¡bueno! Ese es el carácter que tenía. Bueno, aquí os voy a decir en gallego original, pero seguro que non teño máis que facer eu que contaros un conto a vos. ¿Lo habéis entendido? También es, mira, como que serio, es como si os quedado, espera que lo pienses. Ahí os lo dejo. Entonces, como no me conocéis mucho alguna gente, yo siempre digo esto a la gente que no me conoce, para que no os coja así de sorpresa. Yo puedo hablar muy rápido, no es a propósito, o sea, me sale. No os preocupéis, todavía no me he muerto, estoy aquí, o sea que no pasa nada. O sea, dejadme a mí, a mi ritmo, respiro bien, no pasa nada. Y otra cosa que os voy a decir, normalmente esto es la introducción, cuando empieza un cuento yo digo, va el cuento, para que os pongáis cabeza, ahora sí. Ahora prestamos atención. Cuando acaba el cuento digo, fin, se ha acabado. Algo muy obvio, porque a veces la gente no sabe si se ha acabado o no, y a mí me encanta que cuando digo fin la gente aplauda. Espontáneamente, es importante, ¿no? Un día que Maimara estaba tristísima, tan bonita. Él se acercó a ella y le dijo, Maimara, déjame llorar. Vas a venir conmigo a Samarcanda y vas a ser libre. Y al escuchar estas palabras, a ella le entró una alegría por el cuerpo. Le fue subiendo por los pies, por las piernas, por el pecho. Cuando llegó a la cara, Maimara sonrió como hacía tiempo que no sonreía. Se volvió fea, pero fea, que al principio fue retrado, tocó con el pincel de la tacha. En caída libre, que había una distancia. ¿Está siguiendo bien? Claro, con esa distancia, cuando llegas al suelo, haces un... sea el príncipe o no. Ahí se quedó el príncipe, ella se asomó a la ventana para ver a su príncipe, ahí está chuflado en el suelo. Y ahí se le encogió, no ya el estómago, sino el corazón. Y pidió audiencia con su padre. Dijo, papá, sácame de la torre. Voy a estar hermosa el resto de mi vida. Y dicen que Maimara cumplió su palabra. Y que la gente que la veía tan guapa y tan triste, la envidiaba. Porque decía que había conocido las 3 cosas más importantes en la vida de una persona. Justo las 3 cosas por las que ella no podía dejar de llorar, por la belleza, por el amor y por la libertad. Fin. Respetamos a los demás, miramos a los ojos y... Los itinerarios pueden ser largos o breves. Evitamos el efecto zombie. También el exceso de reflexión, de decir, ahora lo voy a hacer así. Si no sale nunca menos, no salió. Pero mucho mejor que decir, ahora vamos a flipar todas. Cuando me he explicado lo que voy a hacer. La última frase que vuelve a mí
sacamos del padre de amor, ¿sabes? Tiene ese tipo duro, ¿eh? Que tiene su... Y la infancia de amor, sí, un gesto de amor por parte de... Pero bueno, que está aquí. Está aquí. Sí, sí, pero... bien, no pasa nada. Me pusieron el nombre y dijeron, ya tienes bastante amor. A los 3 años te vas de casa y entras en un bar y preguntas dónde está la abuela. Entonces hay alguien que te acompaña para vigilarte, bueno, y tú no te acuerdas realmente de eso. Pero luego te lo contaron, las distintas fuentes, el chico que bebía cubatas que amablemente acompaña al niño para que no le pase nada malo, mientras alguien empieza a preguntar por el barrio si se ha perdido un niño, todo eso, después el niño al crecer lo compone y tiene imágenes. Que es lo que nos permite contar. Nos quedamos con la historia de Antonio del primer recuerdo consciente, que eso tiene mucha tela, pero tiene la misma tela que esto, que es cómo se compone, porque él también lo ha limpiado. Él se queda con la mesa de condolencias y la real, pero con muchas más cosas. Todo el valor al cuento popular, pues lo que hicieron fue limpiarlo y dignificarlo, que es cuando lo jodes todo, ¿no? Porque eso es como santificar el sexo a través del matrimonio. Tú dignificas el cuento popular, le quitas el chiste de la mierda al final, cuando le cae el cabello en la cabeza al rey y crees que lo has hecho bien. Y dices, no, pues mira, lo acabas de cagar. Hay que quitarle el cagazo al rey. Entonces, en definitiva, no es tradición, vuelve a ser cuento literario, como el de Rulfo que citamos antes o el de Borges que citamos ayer, y necesita el mismo trabajo. Pero la transmisión es un poco como una pequeña biblioteca oral, que viene de la familia o del barrio, ¿no? Porque la gente huérfana a veces se siente mal en estos contextos, que todo el mundo le ha contado algo en casa, y los que no han tenido casa, pues... Pero sí tenemos una masa de oralidad, una pequeña biblioteca que nos transmite, que si no es la familia, pues es el barrio, o es ese momento donde tienes amigos mayores, que tú aún eres un niño y te revelan cosas. Eso tiene el mismo valor que lo que te cuenta tu abuela. Quiero decir, lo que te cuenta el de 15 años, cuando tú tienes 8, es transmisión, aunque los antropólogos no le den el mismo valor. Y luego hay alguien parecido a la amiga de Estrella, María Sánchez. Que María Sánchez es alguien que en este acto cotidiano de compartir historias que hacemos todos, pues que tiene una mirada especialmente eficaz, es capaz de aislar el hecho que se narra, que es bueno, la persona de la comunidad que es reconocida, la de cuéntalo tú, que tienes más gracia. Y digamos que eso es contemporáneo, ¿no? El tradicional te viene de atrás y esto te viene horizontalmente, y el exótico. Debe haber algo más. En nuestro negocio hay gente que inventa historias y ahí ya está, en un acto literario, pero también hay un exceso de conciencia. Estoy armando un cuento para contar y que me lleven a Guadalajara, y para el año a la escuela de Aida. Entonces ahí ya hay una perversión. Yo estoy hablando de cómo recibimos las historias y cuál es el placer que obtenemos en las historias, es el mismo en un espectáculo que en un acto cotidiano. Pero yo quería preguntar, ha salido los Papalagui, yo cuando digo que es un hipotético jefe es que me parece que es un relato demasiado perfecto. Entonces eso le quita a esta gente de los mares del sur. Levanta sospechas, ¿no? de que tenga opinión sobre todo, que no admita alguna cosa como real. Por eso a mí me dio la impresión de que puede ser alguien muy ingenioso de Samoa o de donde le toque, Tahití o de donde sea, y con una ayuda, porque esa gente también va al instituto, es una cosa que a veces pasamos por alto, ¿no? No,
es un indio chihuahua del quemado mexicano, y además es abogado. Bueno, sí, y bebe Coca-Cola. Que nos lo quedamos al final de la mañana, si alguien quiere recontar esto, un poco con las explosiones imaginarias que tuvo, porque ahí nos encontraremos con la nueva dificultad de añadir para cerrar. Al final siempre sentimos la necesidad de que el cuento cumpla las leyes del cuento, que tenga un final, que cierre de alguna manera, ¿no? Para eso añadimos cosas, lo hacemos siempre.